Muy buenos días, soy Cristian Yulton, director de las carreras de recursos naturales en Duoc CS de Valparaíso. Sean todos bienvenidos, les doy la más cálida bienvenida a esta nueva charla de este largo, extenso y diverso ciclo de charlas que hemos tenido en las carreras agrícolas de la sede de Valparaíso. En esta oportunidad
veremos el uso de fitorreguladores en agricultura de alto valor. Para ello nos va a exponer el ingeniero agrónomo Matías Bertrand, quien tiene una alta experiencia, una vasta experiencia en el uso de este tipo de reguladores, fitohormonas, en el cultivo de nogal, cultivo de alto valor. Agradecemos la exposición del ingeniero agrónomo. También agradecemos la moderación que va a realizar la profesora Sandra Muñoz. Esperamos que esta actividad sea de mucho interés para nuestros alumnos y las otras personas que nos acompañan del área agrícola. Y dejo con ustedes entonces a don Matías para que nos pueda presentar su interesante tema. Buenos días, Cristian, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a encender mi cámara solamente para saludarlos en el día de hoy. Muchas gracias a Marianela Duoc, a Valia también, que está pasando momentos algo difíciles. Un cariñoso saludo y espero que les sirva para su próxima experiencia laboral, que es fascinante. Yo lo comento así porque de alguna manera lo que yo he transmitido en mi familia, soy padre de 5 hijos, 3 de ellos son agrónomos, bueno, 2 todavía están terminando su carrera, pero lo que he tratado de mostrarles es que hay un tremendo potencial para educarse, para aprender y para enseñar. El día de hoy vamos a presentar algunos aspectos relacionados al uso de fitorreguladores, que en definitiva voy a tratar de encontrarla un segundo. Ok, si me dicen si se ve bien, podemos comentar. Se ve perfecto. El título de la charla dice relación con el uso de los fitorreguladores o reguladores de crecimiento, como dijo Cristian, fitohormonas, también es correcto. Y la palabra PGR, o sea, la abreviación proviene de Plant Growth Regulators, que es la abreviación en inglés. Ustedes saben que a los gringos les encanta abreviar todo, pero lo van a ver en todas partes, por lo tanto es bueno empezar a familiarizarse con esta metodología, esta nomenclatura. Y fruticultura de alto valor, que permite el uso de productos también de alto valor que generan rentabilidad adicional a los cultivos. Para comenzar, simplemente introducirnos en el concepto, qué son y qué características tienen los fitorreguladores. Primero, importante saber que son moléculas que intervienen en procesos de metabolismo en las plantas y alteran su comportamiento frente al medio. Muchos de ellos son de ocurrencia natural, es decir, las mismas plantas generan sus propias gibrelinas, sus propios citoquininas, el etileno para la maduración de la fruta o para la apertura del pelón en las nueces, etcétera, o para la abscisión, el caso del ácido abscísico. De ello vamos a hablar hoy día y también vamos a incluir algunos fitorreguladores o bioreguladores que son sintéticos y que también participan en la agricultura de alto valor. Importante saber que solamente pequeñas cantidades se requieren para generar un efecto significativo en las plantas o en la fruta que está en las plantas. Tienen un actuar pequeño, corto, preciso, temporal cuando son asperjados. La mayoría de ellos se usa de manera foliar, asperjado. Pero cuando uno los logra incorporar vía sistema, es decir, vía suelo, la planta lo toma vía flujo masal de agua, cuando la planta transpira, toma agua y toma el regulador, estos ingresan al sistema y tienen una actividad que se ve más permanente de un año a otro, por ejemplo. Y bueno, siempre que se usa algún bioregulador, fitorregulador, suponemos o buscamos, tenemos la expectativa de un beneficio que claramente viene consigo en la rentabilidad.
Yo trabajo en una compañía japonesa que es Sumitomo Chemical, que es básicamente una productora, investigación, producción de moléculas a lo largo del mundo. Sumitomo tiene su central en Tokio, y en este momento me estoy situando en el área de biorracionales, que es un departamento específico para productos que tienen origen biológico o sintético, pero de bajo impacto. No voy a leer lo que sale aquí, pero ustedes después van a tener acceso a ello. Lo importante es saber que parte importante de los bioreguladores que tenemos en uso son biorracionales. Por eso es que he incorporado este eslogan o no, este texto que habla de la situación al 2050 con su población y la falta de alimentación que se prevé que va a haber si no somos capaces de incorporar nuevas tecnologías para la fruticultura y la producción de alimentos en general. Algunos ejemplos que ustedes van a ir viendo en esta presentación, que no pretende ser para nada científica, sin embargo va a estar documentada o soportada por información que hemos recopilado de la investigación académica o de la investigación privada. También ilustrarlos con imágenes, como el caso de lo que ven aquí, que son básicamente los envases de algunos productos que nosotros comercializamos en Chile y en todo el mundo. El ácido gibberélico, por ejemplo, que sabemos que tiene efectos sobre la elongación celular y que tiene gran uso a nivel mundial en uva de mesa, también en bananos y en otras especies. Ahí tienen una formulación SG de la marca Progid, que es nuestra marca de la unidad Valent Bioscience, que está dispuesta en Chicago. También a su derecha van a ver una formulación líquida, un SL al 10% de ácido abscísico, también producido por hongos. Ambos dos son productos biológicos. En un caso hay un hongo que se llama Gibberella, que produce el gibberélico, y hay otro que se llama Botrytis cinerea, que produce el ácido abscísico, que está contenido en este envase y que ya vamos a ver qué hace en las uvas de mesa. También vamos a ver algunos casos como el Retain o aminoetoxivinilglicina, que es un aminoácido producido por también bacterias y levaduras, que se usa para la inhibición del etileno endógeno, que tiene alta demanda en la retención de frutos de manzano antes de cosecha. Nosotros lo vamos a analizar para el control del aborto de la flor pistilada en el nogal. Y como última parte, y voy a mencionar otros, pero este que está acá a la derecha, que es un triazol sintético que inhibe la síntesis de la gibberelina endógena, es decir, es opuesto al que vimos en la primera lámina. Las especies objetivos que se busca en este caso son aquellas que generan alto valor. Como ejemplos, en Chile tenemos la uva de mesa, los cerezos, los paltos, los manzanos, los arándanos. Y también su uso se requiere cuando existen, por ejemplo, desórdenes como el PFA, el Pistillate Flower Abortion, que es el aborto de la flor pistilada en el nogal, producto del polen que ella misma produce, que la planta produce, y que hace que esta flor no llegue a ser fruto y por lo tanto se produce una pérdida en la rentabilidad. Y para eso usamos algunos productos como Retain. Voy a comenzar con la uva de mesa, un barniz de lo que es la uva de mesa y el uso de los reguladores. El Progid se emplea en lo general para producir aborto de flores, lo que permite ajustar la cantidad de bayas en cada racimo. Esto es muy importante. Los racimos de la uva de mesa tienen una determinada cantidad de bayas que es su objetivo para lograr un calibre y una conformación y una terminación adecuada. Y el trabajo de hacerlo a mano es hoy día inviable, realmente muy caro,
de alto costo, y una parte importante de eso se hace con este raleo químico que llamamos, químico desde el punto de vista de que hay un efecto químico, pero es biológico. El giberélico hace esta labor cuando es pescado durante el periodo de floración. También se usa la giberelina, el mismo Progib, para iniciar el crecimiento en las bayas cuando éstas no desarrollan semillas, cuando se produce aborto seminal. En todas las variedades que no tienen semillas, seedless, se usa la giberelina para el crecimiento. En algunas se usan más dosis, en otras se usan menos. No vamos a entrar en el detalle de cada caso, pero es importante que sepan que la giberelina está presente en toda la uva del mundo, y ya vamos a ver que está en todo el mundo. Y el protone, que es el ácido abscísico, como les mencioné, se utiliza en variedades de color con el propósito de mejorar la cobertura, ya que la cobertura, la antocianina que está en la piel de la uva, está estimulada por una enzima que en particular el ácido abscísico la desarrolla de mejor manera y logra una mejor coloración, siendo el color un valor importante en el mercado. Yo no puedo intentar comercializar una fruta de color con el 70-40% del color que requiere. La aplicación de giberelina a todo el follaje estimula el crecimiento vegetativo, y esto genera una competencia por reservas, por fotoasimilados, que afecta la cuaja, logrando la caída fisiológica y el ajuste de la carga frutal. Esto corresponde a la tesis de grado de Matías Rivera. Ahí lo tengo citado, la tesis está publicada, es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y mide la efectividad y modo de acción del ácido giberélico en el raleo de racimos de vid. Lo que ustedes ven aquí a la derecha son los 3 tratamientos que se probaron. Uno, en donde se aplicaron dosis de giberelina solamente en la punta de los brotes, ese es el T1. Otro en donde se aplicó solamente a los racimos, y otro donde se le aplicó a todo el brote, hojas y racimos. Y claramente donde se vio la mejor respuesta fue en el T3. Eso es en resumen para que entiendan cómo opera la aplicación de la giberelina para producir raleo fisiológico. En el ciclo fenológico los momentos están muy bien definidos. Esta lámina que ven hacia abajo no está hecha en Chile, pero básicamente muestra lo mismo que tenemos acá, desde que se produce la apertura de la yema desde el invierno hasta la caída de hojas posteriormente en el otoño, pasando por los periodos que están indicados en la fotografía a la derecha, que es el racimo de una variedad desconocida. En este minuto no podría distinguirla solamente por el racimo, pero lo importante es que ese es el aspecto en la plena flor. El estado es básicamente entre H e I. Y ahí es donde se ubica, o es el momento para la aplicación de giberelina para producir raleo. Si ustedes se fijan, el racimo tiene 400, 500 flores y necesitamos dejar solo 100. Por lo tanto, un 20% o un 15%, dependiendo de la variedad. Desde la cuaja en adelante, una vez que ya tenemos la cuaja, el estado K, al que yo me refería en la fenología anterior, los tratamientos para lograr tamaño se realizan midiendo siempre el calibre de las bayas. A la derecha van a ver la gráfica de la curva de crecimiento doble sigmoide que tiene la vid, en donde en esta zona estamos básicamente desarrollando células y elongando células, y posteriormente tenemos en la fase de maduración donde en el ablande se desarrolla el azúcar. Acá por abajo hay una escala para ver los Brix, y acá van a ver que aumenta de volumen consistentemente, logrando también el color cuando se requiere. El periodo de crecimiento de bayas por división celular y elongación es oportuno para la aplicación de las hormonas o fitorreguladores que llamamos de juvenilidad, que son encargadas de desarrollar justamente las células y hacerlas más grandes. Ahí es cuando se propone la aplicación en todos los frutales para
citoquininas o giberelinas, básicamente lo que yo les hablaba del ProYib. Desde el periodo de Ablande en adelante, desde donde dice Verazón, que es desde el momento donde se inicia el proceso de maduración, ocurren muchos cambios al interior. Uno de ellos corresponde al desarrollo de esta enzima que es capaz de estimular o fijar la antocianina, que es el pigmento de la vid. El pigmento de la vid, que son las antocianinas, existen varios tipos, desde el rosado al oscuro negro, y tienen distintas sensibilidades a las condiciones climáticas. Y por lo tanto, los factores que determinan al final el color de la vid son múltiples. Yo los ordené de manera arbitraria, como por ejemplo la temperatura a la cual está afecta el cultivo, porque en Egipto, en Tosca, en la zona del oasis, hay 50 grados. La temperatura alta sabemos que tiene un proceso potente de inhibición de las antocianinas. Luego, la parte nutricional. Por supuesto, la carga frutal es un factor muy relevante. Los malos ajustes de carga siempre derivan a problemas de coloración. Y, por supuesto, otros factores, la luz, etcétera, entre medio. Solamente para ilustrarlo, les muestro cómo es la situación del mercado global a nivel mundial. Ahí vemos una Crimson Seedless, 18 días después de aplicación, en el momento de pinta, más 7 días fue el momento de aplicación en la zona de tulares, y vemos el tratamiento testigo, que es el que está a la izquierda, racimos. Bueno, en California se cultiva la uva en el sistema de cruceta, que no es un parrón, no es una pérgola, por eso ven el racimo en esa manera. Luego vemos el uso de tefón, producto comercial Etrel, tefón, que está en la lámina superior, y abajo vemos el uso de ácido abscísico, logrando una excelente coloración en la misma uva, en el mismo parrón, en el mismo lugar. Eso es para que ustedes tengan idea del valor que tiene el color en la uva de mesa. España, vemos ahí también un testigo a la izquierda en Red Globe. Luego vemos un tratamiento con 400 partes por millón, aumentamos la concentración a 800 partes por millón y logramos tener una intensa coloración al subir la concentración del producto. Esto es Murcia, una zona muy calurosa del Mediterráneo. Aquí tenemos nuestro país vecino, gran productor de uva de mesa, la zona de Piura. Sin control, sin tratamiento, no logramos desarrollar el color en estos Red Globe, y en cambio con tratamiento logramos ver cómo se ve a la derecha, listo para cosecha. Sudáfrica, un gran productor de uva de mesa, en el sistema Gable, abierto al medio, ¿cierto? Muy ordenado los sudafricanos. Ahí tienen tratamientos de ácido abscísico más etefón. Se dan cuenta que en todas partes el uso de reguladores para la generación de color es necesario, y la mezcla, combinación de distintos reguladores también puede promover en alguna medida un mejor resultado. Finalmente, a eso me refiero con agregar valor al cultivo. Chile, nuestro querido Chile, desde la tercera región, muy temprano en el Valle de Copiapó, hacia la sexta región, Colchagua, tenemos uva de mesa en todas partes, y en todas partes con todos los tipos de situaciones climáticas logramos observar dificultades para la toma de color, que se soluciona no solamente con los fitorreguladores. Es muy importante generar una condición para que la planta responda al regulador. Hay que tener claro que el fitorregulador per se no logra el color si no tenemos una adecuada luminosidad, un riego adecuado, etc. Todo eso lo van a ir viendo en la medida que se vayan integrando al campo laboral. Esto es Chile. Ahí ven, por ejemplo, el estándar del productor 2 semanas antes de cosecha. El estándar del productor es el que está a la mano izquierda,
y aplicaciones de protón de 400 partes por millón, nuestra dosis comercial recomendada 2 semanas antes de cosecha. Al mismo momento, una tiene un color claramente superior a la otra. Para mayor información de nuestro producto pueden visitar esta página y en donde van a encontrar videos con distintas informaciones muy interesantes. ¿Qué beneficios tiene el tema del color? Aumenta el rendimiento del cultivo, disminuye las pérdidas por falta de coloración adecuada. La falta de color adecuada es una pérdida para la exportación. Chile, que todavía goza de ser uno de los primeros países exportadores de uva mesa del mundo, y que está en un proceso de reconversión. Nosotros llegamos a exportar 110 millones de cajas. En la última temporada con lluvia y todo, creo que llegamos a los 73 millones, quizás menos, entre las que están con problemas. Recuerden que hubo una lluvia en enero que afectó fuertemente el proceso. Mejora el rendimiento de cosecha al concentrar más volumen de fruta. La gente que cosecha necesita tener volumen para lograr un rendimiento y de eso depende lo que la gente en el campo percibe. O sea, se reducen los costos de cosecha, lo que genera mayor rentabilidad. Disminuye el periodo de exposición de la fruta en el parrón, reduciendo la pérdida de condición. Cuando la fruta espera en el parrón para tomar color, empieza a envejecer, independiente del color. La senescencia es un proceso natural y la presencia de patógenos, de hongos sobre todo, que van a poder afectar, altera claramente la condición de cosecha de esa fruta. Y reduce las aplicaciones de fungicida en precosecha. Si yo logro cosechar en 3 semanas versus 5, voy a tener 2 semanas de ventana en donde no necesito aplicar o mantener la fruta bajo una constante cobertura para evitar la presencia de patógenos. Siempre están los beneficios detrás de esto. Eso sería para la uva. Me voy a mover a los nogales, donde tenemos una problemática asociada que es el PFA. Yo les mencioné al principio. La lámina muestra un brote con sus 2 flores terminales secas. Eso que ven ahí es el aborto que se produce porque el polen que llega a los estigmas de esas 2 flores produce etileno y esa alza de etileno hace que aborte. Eso pasa muy fuerte en la variacer, pero pasa en todas las variedades. Y nosotros lo que hacemos es tratar esto con un inhibidor de etileno, que es el retain, para efectivamente frenar este problema. Un poco de la biología reproductiva del Juglans regia. Ahí ustedes ven, es una planta monoica, heterodicogamia, tiene heterodicogamia, tiene polinización anemófila, ya les voy a explicar cada uno de estos puntos, pero fíjense en la lámina que la flor está en la punta del brote que ha nacido en la primavera y el amento está en la madera del año anterior. En la madera del año anterior se generan los amentos que son los que generan el polen, o sea, las flores estaminadas. En botánica, ¿cierto? Se denomina diclina aquella planta en la cual el androceo, o sea, la parte masculina y la femenina, se encuentran en flores distintas. Este es el caso. Cuando las flores unisexuales se hallan en la misma planta, la especie se llama diclino monoica. Es decir, en el caso del nogal tenemos brotes con flores femeninas y amentos con flores masculinas. Es una planta monoica y diclina. La heterodicogamia tiene que ver con esto que ven aquí. Esta lámina representa una suerte de registro de la floración masculina y femenina. La rosada es la femenina y el amarillo es el polen. En distintas zonas, distintos años y distintas variedades, ustedes pueden ver que siempre el amento antecede a la hembra en este caso. Es, en el fondo, protoginia, protándrica, protándrica, ¿cierto? La funcionalidad de la flor macho que antecede a la hembra. Las variedades en Chile que son comerciales, la Cer, la Chandler, son todas protándricas. Viene el amento, bota el polen y después viene la flor pistilada.
Lo de la dicogamia es el mecanismo de cruce abierto que se basa en la separación temporal, en el tiempo, de la función del macho y de la hembra. Y cuando hay heterodicogamia se da en esta situación de protandria y protoginia individual en la misma especie. Ahí hay algunos conceptos que van a tener que manejar en el tiempo, pero lo interesante es que esta dicogamia en el nogal varía de un año a otro y depende mucho de la condición de frío que tiene el invierno o la zona donde está plantado, ¿cierto? Si hay nogales en la zona de ovalle, donde sabemos que el frío tiene menos posibilidades de lograr una acumulación importante, las brotaciones tienden a ser más heterogéneas. Por eso se usan reguladores como la cianamida hidrogenada que homogeniza la brotación. Al homogeneizar la brotación, logramos un mayor traslape entre el polen que está dispersando y que vuela y la flor pistilada que recibe el polen. Cuando hay mayor coincidencia floral, la polinización claramente mejora, pero aumenta el aborto. Ahí tenemos un gran problema. Esto es una imagen de una parte tratada y una no tratada. Estos son nogales. La cianamida hidrogenada se usa en vid, se usa en cerezo, se usa en manzanos, se usa en nogales. Y aquí lo que ven es árboles grandes, tratados y no tratados, para que tengan una idea de lo que está ocurriendo in situ. Y a nivel de gráfica pueden ver que sin tratar, la floración se extiende bastante más tiempo que cuando uno aplica cianamida, o el caso es que en algunas zonas podemos tener esto mismo con el frío natural de la zona. Lo importante es la zona de traslape que podemos observar en el punto donde se juntan ambas columnas amarillas y verdes. En ambos casos tenemos un traslape y ahí es donde se produce fuertemente la liberación del polen que afecta al aborto. ¿De dónde viene este tema del aborto? Les voy a contar rápidamente. Aquí tienen una fantástica y magnífica imagen del grano de polen. Yo les dije que en la especie Juglans tiene polinización anemófila. Se vuela el polen con el viento. No necesita polinizantes como insectos, como otras especies. Aquí es el viento el que hace la pega. Ese polen aterriza en una flor receptiva y germina igual como lo haría una semilla, lo que ven a la derecha. El estudio, voy a pasarlo bien rápido esto, que ocurrió básicamente a fines de los 80 en California, los investigadores se dieron cuenta que las flores dejaban de crecer y abortaban unos 10 días después de plena flor. Se identificó un problema serio en la variedad ACER, sin embargo, también se encontró en otras variedades y las causas que se encontraban eran, bueno, polinización inadecuada, deficiencias nutricionales, estrés, etc. Básicamente, esta fue la pregunta que gatilló la investigación. Lo que habían observado los investigadores es que los árboles de ser cercanos a los polinizantes, porque como era necesario cubrir este problema de la dicogamia, se ponían árboles polinizantes, se ponen todavía, que en el caso de la variedad ser es la variedad tejama, tenían altos niveles de aborto que los que estaban más alejados. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿la carga de polen es un factor que determina el PFA? ¿Y qué pasa si reducimos la carga de polen? ¿Disminuye el PFA? Y aquí está la metodología de la investigación. Marcaron flores. Ahí hay un tipo de arriba del cherry pickers. Fue marcando flores en la zona donde están las flores. Fíjense que los nogales son grandes, por lo tanto necesitan subirse. Removieron en árboles los amentos de los polinizantes o de la variedad principal y también eliminaron árboles polinizantes para ver el efecto. Miren los resultados. Cuando se eliminaron los polinizantes del huerto de ser, o sea, se eliminó la tejama, el resultado fue que el incremento en producción un 86% mayor. O sea, 1.349
libras por acre a 2.500 libras por acre, esa diferencia de incremento. O sea, notable. Luego, en árboles de Chandler, adyacentes a Frangel, en donde se agitaron los árboles, y ustedes se pueden dar cuenta que también incrementó en un 18%. Se removieron los aumentos de la variedad polinizante, incremento en la variedad SER de un 26%, un incremento en la variedad Chandler de un 19%. Eliminación de los aumentos de la variedad principal, o sea, de la SER con tejama, un 20%. En resumen, es claro que el aborto es la causa más importante de reducción de la producción cuando incluso el manejo sea adecuado. Y esto se incrementa con la edad del huerto. En la variedad Chandler, que actualmente en Chile es la más plantada, es interesantísimo lo que está pasando con respecto a la edad de los huertos y están empezando a tener serios problemas de aborto que reducen el potencial productivo. La experiencia en Chile de más o menos 14, 15 años con Retain ha mostrado reducir significativamente el PFA en nogales y esto redunda en mejores rendimientos. Cuando ustedes se pongan a estudiar este tema, se van a encontrar con este señor, el doctor Vito Polito, que determinó que esta máquina, digamos, ahí donde ven unos frasquitos en la parte de abajo, en Davis, California, tomaron flores polinizadas con alta calidad de polen y leyeron el etileno que tenía y ahí se dieron cuenta del problema que se estaba generando. De ahí viene esto del Retain y de la inhibición del etileno. Eso es una macrofotografía de la flor en estado receptivo. Los días después pasan y aborta. Así es como queda. Y en la realidad, así es como se ve. Ven los amentos ya descargando polen. Uno tiene que ir con una lupa para mirar la flor. En la lámina derecha, en la imagen derecha, se ve la flor muy pequeñita, es poco atractiva. No importa que sea atractiva porque esto lo hace el viento, no lo hacen los insectos. Ahí pueden ver cómo se libera el polen. Esa nube que ven amarilla es puro polen. Miles de millones de granitos de polen que son capaces de polinizar eso y mucho más. Ahí está el aborto. Ahí hay dos imágenes del PFA. Y bueno, en materia hay que saber que cuando no hay polen, no se produce la fertilización, por lo tanto, no hay embrión y ese frutito que ha tomado algún grado de crecimiento inicial, aborta. Esto que ven aquí es aborto por falta de polen, que es diferente al de la PFA, que es por exceso de polen. Ahí tienen los dos, se pueden ver. Se estudió en el año 2006-2007 en el INEA, cuál era la incidencia del exceso versus el aborto por falta de polen. Y ustedes pueden ver que las columnas de todas las zonas, San Felipe, San Esteban, Paine, Los Tilos, Codegua, son claramente intensas en aborto por exceso y por falta de polen prácticamente no se observa nada. ¿Cómo actúa el aminoetoxidinilglicina? Inhibiendo la síntesis endógena en ese ciclo que ustedes ven ahí, en donde finalmente terminamos con etileno, acá a la derecha. Esto lo pueden ver en la bibliografía también científica, pero lo que hace esta molécula es intervenir este proceso de la ACC sintetasa que deriva finalmente en etileno. Es un proceso que está interrumpido temporalmente, por lo tanto, dura lo que necesitamos que dure. Claramente, lo que nosotros importa decir aquí es que este producto, al aplicarlo, tiene un efecto que ya está medido con un ensayo que también hizo en línea, se lo voy a contar rápidamente, pero que es muy importante a la hora de comercializar un producto de esta naturaleza, dado su costo y su alto valor. Para poder determinar cuánto dura una aplicación, se hizo lo siguiente. Se hicieron 3 tratamientos en donde el tratamiento 1 fue un
un grupo de flores que se protegieron con unas gasas para cubrir el polen, es decir, para que no llegara polen a esas flores. ¿Se entiende? Luego en el tratamiento 2 se dejaron las flores expuestas, pero además se colectó polen, el cual fue depositado a propósito sobre estas flores para marcar la diferencia. Y en el tratamiento 3 es lo mismo que el 2, pero se le aplicó Retain en una concentración de 125 partes por millón. Ahí van a ver la flor, ahí están aplicando polen directamente. Estos son los estados de receptividad o pre-receptividad o post que tiene el nogal. El estado inicial, el que está arriba, corresponde al estado en donde todavía no se ven las flores, están cubiertas por las hojas, luego se produce la receptividad, se abren estas patitas del estigma y después se ensancha el ovario, que es cuando ya está la cuaja. Este es el calendario que se usó. Es muy importante entender en el calendario porque de aquí se desprende el tiempo que se pudo constatar su acción. El 1 de octubre se aplicó el tratamiento en el huerto, pero el 28 de septiembre, esto en el 2007, hace varios años atrás, se colectó el polen para polinizar las flores que estaban receptivas según fueran apareciendo. Entonces, la primera polinización se realizó, ¿cierto?, el día 1 de octubre, la segunda el día 3, el tercera el 5 y así sucesivamente hasta llegar al día 9, cuyas flores se colectaban 2 días después, en forma consecutiva, para poder medir. Ahí tienen la misma escala del calendario, pero de manera vertical, en donde se puede ver cómo fue evolucionando los estados fenológicos. Aquí tienen una idea de cómo se taparon las flores para que no le llegara polen. Ahí están los brotes con sus flores receptivas dentro de una vez que ya fueron colectadas para medir el etileno, los frasquitos, la máquina. Y aquí está la gráfica que muestra todo. Si ustedes se fijan en el tratamiento 1, que se suponía que era cubierto, sin polen, la línea azul que está en la parte baja no representa ninguna lectura de etileno. Aquí en la columna de las abscisas pueden ver que el nivel del etileno está indicado en una unidad que son nanolitros por kilo de hoja. Es decir, da lo mismo la unidad, lo que importa acá es que la línea azul está en 0. Quiere decir que ninguna de esas muestras manifestó siquiera un alza en el etileno. Cuando vemos las líneas rosadas que tienen polen adicional y además afecto a la polinización natural, sin retain, miren lo que pasó. Todas son significativamente diferentes. Todas. Y claramente lo que vemos ahí es que hay una alza de etileno que explica el por qué se caen las flores. Y lo que vemos en el tratamiento 3 es el mismo 2 pero con retain. Y que esta curva verde sea similar estadísticamente a la curva 1 indica que es capaz de controlar el etileno, no solamente desde el momento en que se aplicó el 1 de octubre, sino que a los brotes que les cayó el 1 de octubre y que florecieron acá, tampoco tuvieron lecturas de etileno en el día 11 de octubre. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el efecto de la aplicación de ese día duró 10, 11 o 12 días. Después ya no hubo más datos para poder colectar. Lo interesante es esa conclusión. Con eso nosotros logramos explicar al cliente que necesita solamente aplicar una vez para poder lograr el efecto deseado. Esta gráfica muestra las diferentes concentraciones y mojamientos para retain en nogal, que muestra el nivel de retención de flores para distintas concentraciones. Este es un testigo, esto es 75 partes por millón, estos son la mitad de 75, digamos 32, 36, y tanto. Aquí tenemos una bolsa en 2000 que son 75 ppm, estos son una bolsa en 1000 que son 125 ppm,
Dos bolsas en 2000 que son las mismas 125, pero con el doble de cobertura. Y ustedes se fijan cómo mejora la cobertura y la retención en la medida que mejora la concentración y el mojamiento. Todos los reguladores de crecimiento tienen una muy buena respuesta en la medida que uno asegura una buena cobertura. Conclusiones: la eficacia en el incremento de la cuaja se relaciona con la concentración y la cobertura. Cualquier tratamiento con ABG incrementa los niveles de cuaja respecto a no hacer nada. Eso es una gran conclusión en esto. Bueno, estos son demostrativos de ser, me lo voy a pasar rápidamente para ir avanzando, de varios años de investigación que hacemos constantemente para monitorear el producto en cada año. Hay 3, 4 años ahí, en realidad están todos los años, yo pongo siempre algunas láminas para mostrar. Claramente la retención genera data de tendencia, hay que estar monitoreando, se evidencia que la cuaja es diferida según la fenología o edad de las flores. Las flores que más abortan son las primeras flores porque reciben la mayor concentración de polen. Y finalmente el registro de cosecha siempre permite cuantificar el beneficio del uso de BFA. Aquí lo que van a ver son básicamente resultados comerciales en la variedad Chandler, en donde lo pueden ver con más detalle después, no me voy a detener en ello, pero son ensayos en donde se prueba comercialmente unidades grandes y se miden las cargas finalmente, los rendimientos, y se obtienen los diferenciales en kilos secos, donde ustedes pueden obtener claramente el incremento. Estos son ensayos. Aquí hay un ensayo hecho en Mayoco, en Chandler, donde el huerto tenía una producción promedio relativamente buena. Sin embargo, el año que aplicamos subimos claramente y básicamente incrementando el calibre del tratamiento, básicamente porque lo que aborta, las flores que abortan, que son las primeras flores, son las que generan el mejor calibre en la fruta siempre. Eso, la duplicidad de data, aumento de flores cuajadas y aumento de calibre genera un incremento sustantivo en el caso del nogal. Me voy a pasar rápidamente a lo que es el uniconazol en paltos para terminar, donde tenemos, este es un triazol formulado, etiqueta azul, fíjense, la etiqueta azul es un producto de bajo impacto ambiental, pero no es biológico, es sintético. Actualmente tiene registro para uso en paltos foliar y al suelo en las especies paltos, nogales y avellano europeo, como Sumagic. El mismo producto, es un clon, tiene otro nombre. En paltos claramente lo que hace es afectar la cuaja y el calibre y reduce el crecimiento vegetativo. Es un inhibidor de la síntesis de giberelina, tiene acción primaria, aplicaciones foliares, como lo mencioné al principio, tienen efecto temporal y sus residuos, porque como es foliar y tiene una síntesis, los productos necesitan tener una tolerancia en los mercados. Uniconazol y paclobutrazol no tienen tolerancia en las frutas en los mercados que nosotros vendemos la palta. Necesitamos saber cómo se disipan en la fruta. Hacemos análisis de residuos cada vez. Las aplicaciones al suelo entran al sistema y son capaces de manejar al arbolito, en sobre todo huertos de alta densidad, en tamaños bastante más pequeños que lo convencional. Los residuos en el suelo se disipan bastante rápido y tienen relación con la actividad microbiana. Y cuando uno usa el producto en el suelo, no llega a la fruta. Ahí tienen una curva de disipación de los dos productos comerciales que hay en Chile, Coulter y Sani, en el suelo, en donde uno se disipa rápidamente y el otro se demora un poco más, básicamente por la cantidad de activo que tiene uno o el otro. Básicamente los inhibidores de giberelina activa que hay en el mercado mundial son los que se ven ahí. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en lo que es Sani para control de crecimiento vegetativo. Bueno, esta es la biosíntesis de la giberelina. Entonces, créanme que el posgrado que hay en la Universidad de Chile para el estudio de fitohormona dura 2 años, pero el capítulo de la giberelina son como 3 cursos completos. Yo me tomé la libertad de mostrar solamente esta lámina para indicar
que la giberelina en alguna parte de la célula, ustedes van a ver en algún momento, se sintetiza y esta molécula es capaz de inhibir esa síntesis produciendo los cambios que vamos a observar a continuación. Esto es una prueba en arroz por los japoneses que son súper estudiosos. Probaron ahí giberelina en la planta derecha de arroz, nada en la intermedia e uniconazol en la izquierda. Miren las diferencias. La giberelina inhibida en un nogal de manera endógena producen lo que se ve al lado derecho versus el izquierdo. Tienen claramente comportamientos diferentes, crecen más cortos, la fruta queda más expuesta, las hojas son más chicas. Avellano europeo, miren las diferencias de un tratado con un no tratado. Miren lo que pasa en limonero, miren lo que pasa en mandarina. Es impresionante el efecto del control de la vegetación sobre el color, sobre el tamaño, sobre la calidad de la fruta y la fructificación durante la próxima temporada. Sin embargo, para que un regulador de crecimiento tenga actividad y eficacia, tenemos que considerar todos los factores que influyen en el crecimiento. Nosotros no podemos olvidarnos nunca de lo más importante, que es el suelo, la base, el riego, la nutrición, la carga. Y desde aquí en adelante recién podemos hablar de momentos, dosis y formas de aplicación. En paltos, básicamente se usa SANI en Chile, zona subtropical de producción de palta, en el periodo otoñal para mejorar la inducción y diferenciación floral, es decir, necesitamos tener más flores. En Perú no hay problema de flores. En Chile nos cuesta lograr flores. Y en la primavera, cuando ya la flor está a punto de abrir y viene el brote indeterminado, aplicamos también para frenar ese brote y mejorar la cuaja. Para eso es importante entender que existe un ritmo de crecimiento. Esto es lo que está propuesto para Chile. Este trabajo lo desarrollaron hace hartos años, pero ustedes pueden ver los distintos flujos vegetativos y dónde están posicionadas las aplicaciones para primavera, para cuaja y para inducción floral. Se dan cuenta que todo esto está estudiado y no está hecho simplemente al azar. Para el tema de la inducción y diferenciación floral, claramente consideramos los factores que favorecen, como es la relación carbono-nitrógeno, las relaciones citoquinina-giberelina, las reservas que hay en la madera. El objetivo principal aquí es madurar la brotación tardía. Al bajar la giberelina endógena, la redistribución de fotosintatos y fitohormonas frena el brote y favorece la inducción y diferenciación. O sea, la nutrición de la yema en definitiva. Eso que ven ahí son yemas expuestas en el otoño ya. En esta época se ven y las ven gorditas ya. Ahí van a tener una panícula, probablemente con un brote indeterminado. Y abajo ven el brote que no tiene absolutamente a la derecha. A la izquierda, perdón, hay un brote que no tiene flores y se nota inmediatamente que es vegetativo. Para cuaja también consideramos aplicaciones en el momento que corresponde a este momento. Ya ahí la panícula se ha despertado, tiene un brote al medio. Eso es lo que se llama un brote indeterminado, porque brota la panícula y sale un brote. Ese brote compite con las flores que están ahí en ese minuto. Lo que hace el triazol, el uniconazol, el SANI, es frenar ese brote y favorecer, ¿cierto?, el desarrollo de la florcita y a favorecer la cuaja, en definitiva, que se produce en ese minuto al tener una cantidad enorme de flores, al tener pocas reservas o competir por las reservas, claramente se caen. Y esto es lo que se obtiene. Frutos dobles, eso no es normal en la naturaleza, producto del freno que se le hace al brote. El resultado es impresionante y también afecta los calibres y las formas de la fruta. Ahí cuando ustedes ven ya en esa foto aparecen flores muertas, pero hay frutos cuajados. En ese momento, cuando aparece esa cantidad de frutitos cuajados y uno aplica, tiene efecto sobre el calibre. Claramente tiene ese efecto. Y aquí tienen la
el soporte, digamos, para poder ver claramente qué tratamientos. Aquí hay una combinación de tratamientos entre aplicaciones de SANI al 0,5, SANI al 1%, todas hechas en primavera, y lo que ocurre finalmente con respecto a las cargas frutales, y ustedes pueden darse cuenta que en la primera columna aparece el número de frutos por árbol, el tratamiento 5, el tratamiento 6, el tratamiento 7, todos tienen SANI en ese minuto, son estadísticamente iguales, pero básicamente con una gran cantidad de frutos, lo que genera una carga frutal muchísimo más elevada, por supuesto, que el control y que algunos otros tratamientos. Aquí hay uno en donde podemos ver el peso del fruto que tiene que ver con calibre, en aplicaciones combinadas de otoño para generar inducción floral y primavera, y las combinaciones de ambas. Tema que pueden estudiar con toda calma cuando tengan tiempo, pero hay documentación en todo esto. ¿Y qué beneficios tiene esta aplicación? Siempre, acuérdense, el uso de un regulador genera un beneficio, supone un beneficio, mayor producción en el largo plazo, reduce la alternancia productiva en el fondo, significativo aumento del tamaño de los frutos, baja el añerismo y el control del tamaño de los árboles, sobre todo cuando se usan vía suelo. Ahí termina la presentación. Muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas que quieran realizar. Matías, Estoy escuchando. ¿eres? Ya, habla Sandra. Bueno, te agradezco por la presentación. Es bastante interesante para nuestros alumnos. Hay varios alumnos que son de primer año, así que me imagino que hay muchos términos que les han parecido relativamente nuevos, llamativos, ¿cierto? Y que por supuesto que los invita precisamente a conocer más del tema y de, de las alternativas en las que ellos más adelante se pueden desarrollar, ¿cierto? Eh, Te voy a hacer algunas preguntas que habían puesto en el chat. Primero, una chica nos preguntó sobre la página, que no alcanzó a anotar la página cuando hiciste la presentación de uva de mesa. Pusiste, terminaste uva de mesa y pusiste una presentación de una página web. No sé si nos puedes recordar eso para que la puedan anotar. La voy a ver al tiro para no equivocarme, ¿eh? Dame un segundo. Aquí está. Vamos a tratar de ponerla en la... Pucha, trato de ponerla, pero me salen cosas del anuncio que hace el mismo Teams. Aquí, un segundo, aquí lo voy a poner. Ahí está. Ahí pueden Ahí está, visitar, perfecto. así tal cual, protonpgr.com y van a encontrar información relacionada al ácido abscísico propiamente tal. Y Perfecto. a otras cosas. Pueden visitar valen.com y van a encontrar parte de lo que hablé de Retain, que es uno de los productos más importantes para la división de biorracionales a nivel mundial. Perfecto. Ya, te voy a hacer una pregunta de Camila que dice, soy alumna de técnico agrícola y quisiera consultar sobre los fitosanitarios de los que se hablaron. Dice, estos son si a largo plazo pueden dañar el suelo. Me imagino que habla a lo mejor de SANI, puede ser, que lo clasificaste, lo mencionaste como fitosanitario, que aplicación al suelo. En general, cuando hacemos estudios que tienen impacto sobre el medio, y en particular si ella pregunta por el SANI, que es un triazol, yo les presenté una curva de disipación que se hizo justamente para ver qué impacto tenía en el suelo en el tiempo. La microbiología del suelo es la que absorbe finalmente una gran cantidad de estos productos de fácil degradación, que son mucho menos
agresivos que aplicar urea, por ejemplo, en grandes cantidades. Los grandes daños que producimos en la agricultura tienen que ver con desconocer el medio en donde estamos aplicando. Por ejemplo, les voy a poner el caso de los almendros o de los ciruelos. En Chile se usan abejas para la polinización en estas dos especies y claramente aplicamos también productos para el control de hongos u otros insectos que puedan afectar al cultivo. Y saben si acaso no están dañando las abejas, pregunto, que en suspenso la pregunta. Lo mismo hemos hecho a nivel de suelo. Nosotros tenemos una unidad de sanidad de suelo, que es básicamente una unidad que se dedica a la producción e investigación de hongos micorrízicos, arbusculares, y que son prácticamente una leyenda, tienen una data de 400 millones de años en la Tierra. Entonces, si hay algo que produce sanidad en el suelo es la convivencia sana entre hongos, bacterias, virus y otros microorganismos con las plantas. Así que realmente si nosotros tenemos alguna preocupación con respecto a eso, está claramente abordada. Y bueno, el SANI no es un fitosanitario, es un fitorregulador. Los sanitarios son básicamente aquellos que están dispuestos en el programa para el control de pestes, plagas o enfermedades que ocurren de ocurrencia natural o común, ¿ya? Nosotros esto lo llamamos programa de reguladores o programa de fitorreguladores, que es complementario al uso de los foliares, de las fertilizaciones foliares, etc. Siempre nos preocupa mucho el efecto que pueda tener en el medio. Así que, bueno, ¿por qué les mencioné lo de la curva de disipación? Porque nuestro producto es un producto cuya molécula es tan potente, el isómero aislado de la síntesis de uniconazol, que es el uniconazol P, este enantiómero, permite que nuestra solución en el envase de 1 litro solamente tenga 50 gramos de producto comercial, comparado con el producto que le sigue, que es Cultar, ¿cierto? Que es paclobutrazol, exactamente, o sea, hacen lo mismo, pero el otro tiene al 25%, o sea, tiene 250 gramos de activo por litro. Son 5 veces más, por eso que la disipación es más lenta, ¿ya? Y hoy día prácticamente no se usa o se usa poco al suelo el Cultar, justamente porque hay dudas con respecto a cómo se logra degradar siendo teniendo esa permanencia en el suelo. No biológica, pero la molécula. Perfecto, gracias. Otra consulta, la profesora Claudia Bozo nos pregunta si se han determinado dosis adecuadas de Prohib y Protone para variedades nuevas de uva de mesa. Sí, sí, todo eso se está estudiando permanentemente. Las variedades nuevas en general vienen con una genética que está enfocada a usar menos giberelina y menos ácido abscísico y por supuesto menos etrel, porque el etrel es sintético. Entonces todas las genéticas que van a observar en las variedades de SNFL o de IFG o de la genética que sea, Sandworm, vienen, vienen con menos problemas de toma de color y menos requerimientos de giberelina. Si ustedes comparan, por ejemplo, Thompson Seedless, que sigue siendo la variedad verde o blanca más importante en Chile, plantada, esta de requerir unos 300 a 350 gramos de ácido giberélico por hectárea al año como programa. Y una variedad nueva usa alrededor de 20 gramos, 30 gramos como máximo. Entonces hay una reducción potente en el uso de la giberelina. Y con respecto al uso del ácido abscísico, también vemos que las variedades que más requieren tratamientos con ácido abscísico o con etrel son las que se desarrollaron por ahí por los 90. Dr. Raming en California, la variedad Crimson Seedless, que es hija de una variedad antigua muy resistente que se llama Emperor y que su gran potencial es la calidad de condición
que tiene en el huerto y en la post cosecha, pero su dificultad para lograr el color es insuperable. Entonces ahí es donde realmente hay más problemas. Pero todas las variedades nuevas han dejado la genética de lado. De hecho, si ustedes estudian eso, van a darse cuenta que muchas variedades antes de tener un nombre se llamaban Crimson Killers. Eran como las que iban a eliminar la Crimson en el mundo. La Crimson sigue siendo muy importante en Chile. Después de la lluvia les quedó claro a todos, porque realmente es resistente, pero tiene ese efecto grave de la toma de color que se puede manejar, afortunadamente. Eso es. Perfecto. ¿Síntomas del exceso de uso de prohíbe en uva de mesa? Signos. Claro. Por ejemplo, en pocas palabras, si se nos pasa la mano con una aplicación de raleo en una Crimson Seedless, podemos sobre ralear y quedarnos con 20 vallas por racimo. Eso es fuera de comercio, o sea, ahí perdemos prácticamente todo. Excesos de giberelina en el periodo de crecimiento, sobrecrecimientos, falta de fertilidad a la temporada siguiente. Por supuesto, lo más importante, falla en la toma de color. Las giberelinas, que son de juvenilidad, son antagónicas a las hormonas de maduración, como es el ácido abscísico. Entonces, donde más tengo que usar giberelina, más requiero poner color artificial. Perfecto, Claro. gracias. Sí, entiendo. Cristian, nuestro director, indica, hace 20 años se decía que paclobutrazol, usado en paltos, no tenía registro en Estados Unidos por ser cancerígeno y que tendría efecto residual al aplicarlo al suelo. ¿Qué tiene de ello de cierto? ¿Y cuál es el conocimiento actual al respecto? Se sigue diciendo que no tiene, a ver, tiene registro para uso en Chile. El SAC registra los productos en Chile para su uso. Lo que no tiene es tolerancia, no tiene MRL, LMR, límite máximo de residuos. ¿Ya? Paclobutrazol y uniconazol. Ambos dos no tienen tolerancia en Estados Unidos ni en Europa. Con respecto a que si es cancerígeno o no, no me consta para nada que sea cancerígeno, no he visto ninguna publicación que lo mencione. Y con respecto al suelo, vuelvo a repetir lo mismo. Publiqué un estudio que hizo la unidad de investigación del doctor Kogan en el suelo, que está justamente ahí en la zona de ¿cómo se llama? Eh, Bueno, cerca de Limache, digamos, cerca de Villa Alemana. Ahí tiene su estación experimental, en donde se hizo el estudio de disipación en el suelo. El suelo es realmente lo que más traduce a todo lo que uno aplique a la nada misma. Cuando es impresionante la capacidad que tiene el suelo de comerse todo, de transformarlo todo y de todo dejarlo básicamente degradado, disipado. Claramente lo que necesitamos es tener cuidado de la biota que tenemos en nuestro suelo, en la generación de organismos vivos, de mantenerlo aireado, de agregar materia orgánica cuando es necesario, va a hacer que ese suelo vivo sea un gran limpiador, un gran filtro. Las micorrizas son, de hecho, un gran filtro para las plantas, en el sentido de ellas filtrar, por ejemplo, los metales pesados. Perfecto. Otra consulta. Dice, en nogales, si se aplica cianamida para acumular horas de frío, ¿influirá en el exceso de amentos en floración, influirá en el exceso de amentos en floración y liberación de polen, lo que puede provocar aborto floral de las flores polinizadas? Perdóname, Te vuelvo Sandra. Sí, Sí, mira, me sí. dice, te la repito. En nogales, si se aplica cianamida para acumular horas de frío, influirá en el exceso de amentos en floración y No, liberación de polen. no, no. La cianamida se aplica 40 días antes de la brotación. El amento se formó la temporada pasada. Ya está formado. La cianamida lo que hace es
permite que algunas yemas que no iban a brotar, broten, pero yemas vegetativas. Los amentos van a salir todos, o la mayoría. No tiene ninguna incidencia. Lo que puede tener incidencia en la cantidad de amentos dice relación con la edad de la madera, el nivel de arginina que tiene el contenido de almidón. Entonces, las podas y la renovación permanente de la madera frutal permite tener una concentración más baja de amentos que la que tiene un árbol que no se poda, que habitualmente los nogales no sufren de podas como los carozos, en que donde tenemos que regular la carga invernal podando. Los nogales no se hace eso. Solamente se poda para mantener los tamaños. Entonces cortan una cara o cortan el techo, ¿ah? Pero no se hacen las podas que se usan en ciruelo, en vid, en otras especies. No, no Perfecto. tiene influencia en eso. Gracias. Otra consulta. Hablas de aplicación, o sea, de productos que se pueden aplicar para mejorar la coloración, en el caso de uva de mesa. Hay una pregunta que dice si es que hay productos también que pueden mejorar la concentración de grados Brix. Productos que puedan mejorar la concentración de los Brix. Indirectamente, cuando hablamos de productos que afectan la coloración, déjenme decirles que tanto etrel como ácido abscísico son los dos únicos elementos, ya sea o fitorreguladores que existen en el mundo, que afectan directamente la síntesis de antocianina. Directo. Porque ustedes me pueden decir que el potasio foliar afecta, claro, pero el potasio foliar intercede primero en otros procesos que ayudan finalmente a la generación de enzimas que fijan la antocianina. La misma pregunta con respecto a los grados Brix. Los grados Brix es básicamente sólidos solubles, donde la mayor cantidad de ese sólido es la glucosa, azúcar, y el azúcar la genera la fotosíntesis, las hojas que tiene el árbol. La relación que hay entre las hojas del árbol y la cantidad de fruta es la que determina la mejora o el incremento de Brix en el tiempo. Yo no creo que, hasta ahora yo no conozco ningún producto que directamente uno lo aplique y haga algún efecto sobre incrementar los grados Brix, si no es por la vía indirecta. Por eso nosotros tenemos un plan de nutrición en todos los frutales que contempla los cationes bivalentes, desde la cuaja en adelante, calcio, magnesio, luego el potasio. El potasio tiene una tremenda función en transportar azúcares, pero no agrega más azúcar, solamente tiene una acción intermedia, indirectamente ayuda, pero no es directa. Perfecto. Entiendo. ¿Habrá alguien más que quiera consultar? Bueno, hay una observación de Andrea que nos dice si hay fitorreguladores que más orgánicos. Me imagino yo que quizás puede preguntar en relación a que no tenga tanta molécula química, quizás. 3 de los que les mencioné son biológicos Sí. y tienen etiqueta orgánica en otras partes del mundo. Solamente uno es sintético, que es Sani, pero ProGiv, Proton y Retain, los 3 son productos biológicos generados por fermentación, como la cerveza. Una cosa es que sea biológico y otra cosa es que sea orgánico. ¿Ah? Para tener certificación orgánica uno tiene que hacer un procedimiento de certificación en la producción. Existen etiquetas orgánicas para formulaciones distintas a las que yo les mostré. Existe una formulación de ProGiv orgánico o existe una formulación de Retain orgánico y también de Proton orgánico, de los 3. Y también lo mencioné, el área de los biorracionales es muy importante y dentro de los biorracionales los fitorreguladores representan la mayor cantidad de productos que hay en el mercado. Son todos de este tipo, la mayoría son biológicos. Los no biológicos sintéticos van a desaparecer. Perfecto. ¿Cuál es el precio estimado de estos productos en el mercado? Bueno, no son precios estimados, son precios absolutamente claros. Por ejemplo, 1 gramo de ácido gibberélico en el mercado actual cuesta alrededor de 45 centavos de dólar.
póngale 50 centavos de dólar. Si un dólar vale 800 pesos, vale 400 pesos el gramo. Si usamos 300 gramos, 3 por 4, 12, ahí tienen la conversión a la giberelina. Una bolsa de Retain cuesta $600 una bolsa, que es un tratamiento ya sea para aplicar en cerezos, manzano, en almendro y en nogales. Y una bolsa vale $600. Entonces yo le agrego $600 al programa. Un litro de Proton vale $250. Se usan 4 litros por hectárea. Es el producto más caro que hay en el mundo para cultivo. Por eso yo me dedico al tema de alto valor. Entender que este producto que yo le agrego $1000 por hectárea a un productor que tiene 200 hectáreas de uva, supongamos, va a agregarle $200.000 simplemente porque me cree. Bueno, por eso es tan importante documentarse y ver que efectivamente puedo lograr con la aplicación. Esto no es simplemente una aplicación vía etiqueta. Nosotros pasamos todo el tiempo en el terreno dando instrucciones de cómo aplicar. No se sorprenderían de la cantidad de veces que he dedicado el 90% del tiempo a explicar el cómo aplicar, no la dosis ni el momento. La dosis y el momento son importantes, pero como aplicamos pésimo en Chile, tenemos pésimas máquinas de aplicar, no hacemos calibraciones correctas, al final la eficacia termina siendo cuestionada simplemente porque el producto no quedó bien aplicado. Una buena aplicación supone que puedo lograr tener una cobertura de 30, 40, 50 microimpactos por centímetro cuadrado. ¿Ustedes miden eso? No. No digo ustedes el DUOC, estoy diciendo al mercado. Entonces, cuando yo le digo, ustedes miden la cobertura, sí, sí moja muy bien. No. La cobertura, ¿cómo miden la cobertura? Y ahí, silencio. Entonces, no se engañen. Aquí lo que hay que hacer es un trabajo muy técnico para lograr justamente esa eficacia. Chile es uno de los principales países usuarios de protones. En Chile nosotros hemos logrado comercializar hasta 12.000 litros de protones para que vean el valor que tiene en la industria. En Sudáfrica se comercializan alrededor de 8.000, en California se comercializan alrededor de 20.000, en Perú alrededor de 4.000, etcétera. Ahí les puedo dar muchos ejemplos, pero en todo el mundo está esta molécula que pueden decir que es cara, pero lo que pasa es que agrega valor. Entonces, si yo agrego $1.000 y obtengo 1.000 cajas adicionales, obtengo $6.000 o $10.000 o lo que sea. La rentabilidad está sometida a ese tipo de análisis. Perfecto. Súper claro. Veamos, ¿hay alguien? Súper claro. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta? Al parecer ya hemos hecho todas las que habían aparecido en el chat. No sé si hay alguien más que quiera consultar, aprovechando la disposición que ha tenido Matías el día de hoy. Bueno, en relación a lo mismo que explicaste, nos preguntan, ¿puede ser rentable para un pequeño productor? Sí, perfectamente. Perfectamente. Un pequeño productor puede tener mucho más rentabilidad simplemente por el hecho de tener mayor control en la unidad de producción. Las aplicaciones, por ejemplo, en un campo grande son más complejas que en campos pequeños en donde la tecnología de uso aplicación es más dirigida por el dueño o por el encargado del campo. Sí, tenemos clientes de 2 hectáreas y tenemos clientes de 200 hectáreas. Yo les cuento, yo tengo clientes que tenían 1.000 litros de consumo, 1.000, de 12.000 en Chile. Y hay unos que compran 6 litros. Perfecto. Es transversal. La rentabilidad no depende del tamaño. Aquí hoy día lo que hay que tener es calidad de fruta, muy buena condición y un buen mercadeo, naturalmente, la venta y todo lo que se hace para llegar al cliente final con el producto es toda una charla adicional. Así es. Así es. Bueno, Matías, a nombre de la institución te agradezco mucho la participación, la disposición.
Bueno, Valia fue quien originó todo este incentivo por esta charla. Le agradecemos a ella también y a todos quienes nos permitieron haber participado el día de hoy de tu exposición. Agradecemos también a todos los chicos que se conectaron, a los docentes que se conectaron, a Cristian, nuestro director también que se conectó. Y nada, pues espero que vas a ser bienvenido cada vez que quieras también participar con nosotros en alguna actividad de extensión. Encantado, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias a ti. Adiós. Chao.